La disciplina es un ministerio olvidado en muchas iglesias de hoy en día. Sin embargo, si en realidad nos amamos los unos a los otros, y si el pastor ama a su rebaño, vigilará que se advierta a los descarriados y se les discipline por su bien, por el bien de la iglesia. Versículos 6 al 18. Qué necedad que una iglesia diga que tiene mente abierta y esté dispuesta a aceptar a cualquiera y a todo miembro sin que importe cómo viven. ¿Le abriría usted la puerta de su hogar a todos los que quieran entrar? Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que entre en el compañerismo y comunión de la iglesia a cualquiera que quiera entrar? Es mucho más difícil unirse a diversas organizaciones mundiales que unirse a la iglesia local promedio. No es buena vuestra jactancia, advierte Pablo. ¿No se dan cuenta que un miembro viviendo en pecado abierto puede contagiar a toda la iglesia? Y ese versículo 6. Pablo usó la cena pascual para ilustrar su punto. Y hace Éxodo capítulo 12. Para los judíos la levadura siempre fue símbolo de pecado y corrupción, de modo que antes de la Pascua siempre limpiaban sus casas para eliminar todo vestigio de levadura. Los cristianos deben tener la misma actitud. No debemos permitir que la levadura del pecado crezca en silencio en la iglesia y genere problemas y vergüenza. Cristo murió por nosotros no para hacernos como el mundo, sino para hacernos semejantes a Dios. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Esto no quiere decir que los líderes de la iglesia deben ser detectives espirituales, espiando la vida de los miembros, pero sí significa que cada miembro de la iglesia debe velar para que la levadura del pecado no crezca en su vida. Y si el pecado llega a conocerse, los líderes deben dar los pasos adecuados para proteger el bienestar espiritual de la iglesia. Hay varias clases de cristianos respecto a los cuales se nos advierte en la Biblia: creyentes que no se deberían permitir en la comunión de la iglesia local. 1. El miembro que no arregla sus diferencias personales. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. 2. El que tiene una reputación de ser un pecador flagrante. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. 3. Los que sostienen doctrinas falsas. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20 y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17 al 18. 4. Los que causan divisiones. Tito 3, versículo 10 y 11. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. 5. Los que no quieren trabajar para vivir. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 12. A esos que de repente son presa del pecado debemos procurar restaurarles con amor. Léase capítulo 6, versículo 1. Por el bien del mundo, capítulo 9, versículo 13. La iglesia no puede cambiar al mundo si es como el mundo. Lea estos versículos con cuidado y note que Pablo hace una distinción entre el pecado en las vidas de los cristianos y el pecado en la vida de los no creyentes. El pecado en los creyentes es peor. Pablo les había ordenado en una carta anterior que no se juntaran con cristianos y miembros de iglesias que tuvieran una reputación pecaminosa como de fornicarios, codiciosos o idólatras. No les dijo que se abstuvieran de juntarse con todos los
pecadores de esta clase, sino que hubieran tenido que salir del mundo. Se espera que el inconverso viva en pecado, pero incluso el mundo espera que el cristiano sea diferente. Una de las razones por las cuales la iglesia de hoy tiene tan poca influencia en el mundo es porque tiene muy poca influencia en la iglesia. Los cristianos fieles ni siquiera deben comer con los miembros de la iglesia que han arruinado su testimonio mediante el pecado y nunca han arreglado las cosas con la iglesia y con el Señor. Si un miembro fiel de la iglesia se junta de una manera amistosa con un cristiano que vive en pecado y ha sido apartado, ese miembro está avalando su pecado y desobedeciendo la palabra de Dios. Hay cristianos que les choca cuando se dan cuenta que Dios espera que ejerzamos juicio espiritual en la iglesia. No hemos de juzgar a los de afuera, Dios lo hará, pero debemos separar de la comunión de la iglesia a cualquier cristiano que no confiese su pecado y no arregle las cosas. Esto no debe hacerse a la ligera. Todas las partes involucradas deben tener la oportunidad de presentar su caso. Debe haber oración y el ministerio de la palabra. También amor cristiano sincero. El mismo acto de la disciplina es un testimonio al mundo y una advertencia a la iglesia, y en especial a los nuevos creyentes, de que Dios espera que sus hijos sean diferentes del mundo. Avalar y ser condescendiente con el pecado es ignorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Comentario 1 Corintios capítulo 6. Este capítulo analiza los dos problemas restantes que le habían informado a Pablo. Disputas en las cortes. Versículo 1 al 8. Es probable que los gentiles griegos de la iglesia eran los culpables en este caso, porque los griegos estaban muy enredados en las cortes y las leyes. Cada ciudad griega tenía sus cortes y concilios, y no era raro que un hijo entablara pleito contra su propio padre. Por supuesto, el problema básico era la carnalidad. Capítulo 3, versículos 1 al 4.